más allá del Salvador. Mi nombre es Jenny Weigel, gerente subregional para Centroamérica de la Alianza de Bioversity International y CIAT, miembro del CEGIAR, la red más grande a nivel mundial de investigación para el desarrollo en el nexo entre agricultura, ambiente y nutrición. Y tengo el agrado de darles la bienvenida al panel sobre riesgos socioambientales y medición de impacto para inversiones en paisajes con un enfoque en soluciones tecnológicas. Invito en este momento que mis panelistas se me acompañen acá. Una vez sentados, se van a presentar. Entonces, por favor, Edna, Jid, Jaime, Lucía, adelante. Bueno, hoy tenemos un panel bastante interesante para poder hablar de soluciones tecnológicas para la medición de riesgos e impactos en inversiones a nivel de paisaje. Porque cada uno de los panelistas, como verán al rato, representan una función distinta en el ecosistema que rodea estas inversiones. Tenemos al Banco Hipotecaria, un banco de primer piso que presta directamente a los inversionistas o a los usuarios de la tierra, por ejemplo, productores. Tenemos también el BESIE, un banco regional de desarrollo de segundo piso, quien trabaja a través de más de 100 intermediarios financieros, canalizando fondos, pero también exigiendo mediciones de estas carteras. Tenemos también a Finance in Motion, quien diseña y gestiona fondos de inversión de impacto a nivel global. Y tenemos Unique Land Use, una empresa que desarrolla soluciones para facilitar con la tecnología la medición de indicadores de estas inversiones. Entonces va a ser una discusión bien interesante. Yo tengo algunas preguntas para nuestros panelistas y luego sí vamos a abrir para preguntas de ustedes, ustedes acá, pero también ustedes que nos pueden estar siguiendo en línea. Entonces, para esta primera ronda, les voy a dar 5 minutos a cada uno de los panelistas. Pido que digan su nombre y su rol, una frase sobre su organización, pero más importante, ¿cuáles son los indicadores más relevantes para ustedes? ¿Cómo es que las midan usando la tecnología? ¿Y qué hacen con la información que genera estas mediciones? Vamos a empezar con Edna, con Banco Hipotecaria, luego vamos con el BESIE, luego vamos con Finance in Motion y cerramos con Unique Land Use. Así que bienvenida, Edna. Gracias. Pues bueno, un gusto. Buenos días a todos. Mi nombre es Edna Ayala Sol. Yo soy la coordinadora de sostenibilidad de Banco Hipotecario. Banco Hipotecario es un banco estatal con cobertura a nivel nacional y que pues nos enfocamos en el otorgamiento de créditos a los diferentes sectores productivos del país. Pues en los últimos años también hemos iniciado el poder fomentar y potenciar la inclusión financiera, pues, principalmente con los sectores que se han estado muy apartados del apoyo del sistema financiero formal. Entonces, puntualmente, a través de la Gerencia de Agronegocios, brindamos créditos al sector agrícola y pecuario para pues, el desarrollo de sus productos y la inversión que ellos puedan generar en sus fincas. Desde hace más de quizás, no sé si la presentación está. Tenemos unas diapositivas en esta parte, tal vez nos las puedan proyectar. Gracias. Desde hace más de 5 o 8 años el banco ha venido pues trabajando con aliados estratégicos que nos han permitido utilizar la tecnología para los proyectos de nuestros clientes y empezar a poder llevar un poquito más de medición y un poquito de monitoreo, a su vez poder conocer información que en el día a día o que muchas veces el cliente no posee. Iniciamos con un proyecto que era más que todo a través del servicio de drones. A los clientes del banco les otorgamos ese servicio de mapeo de sus fincas
el cual les permite a ellos conocer los límites puntuales, porque muchas veces ellos llegaban a solicitar inversiones considerando un nivel de producción que no era el adecuado. A partir de este uso de tecnología, empezamos a ver la necesidad de que nosotros teníamos toda esa información, esta recolección de mapas, procesábamos esa información a través de los software para poder entregarle a través de la imagen del dron un mapa puntual a nuestro cliente y analizar esa información. Entonces, siempre pues con unos aliados estratégicos que para nosotros Ecobusiness Fund lo ha sido muy fuerte, empezamos a ver cómo podíamos soportar toda esta data que estábamos recolectando a través de los drones, y la solución que encontramos fue a través de una app denominada AgroApp. Esta app lo que busca es darle a nuestros clientes de agronegocios información que se puede obtener a través de estos mapas. A su vez, un espacio en el que ellos pueden también recolectar información propia, y sobre todo porque la app tiene diferentes perfiles. La app es puntualmente un perfil del cliente en donde tiene su información con sus mapas, en donde él tiene la facilidad de poder agregar también puntos de georreferenciación para aquellas zonas que probablemente el banco aún no ha tenido la cobertura de mapeo con sus drones. A su vez, él puede delegar tareas con su personal de sus fincas. Normalmente nuestros clientes no están en el día a día en las fincas, sino que tienen a sus agrónomos o al mandador puntualmente, que le da todo este soporte y seguimiento con los demás personal de la finca. Entonces, a través de esto podemos permitir que el cliente pueda de una forma trabajar remotamente sin necesidad que esté puntualmente en su finca, sino que delegando las responsabilidades en sus mandadores o agrónomos puntualmente. Otro de los detalles, por favor, uno más, gracias. También, así como la app la pueden ver desde su celular, nuestros clientes tienen la opción de visualizarla a través de una página web, en donde también en esa página web ellos pueden colocar información, imágenes y promocionar sus productos. Esto con el fin de que, si bien nuestra cobertura de clientes es un poco amplia en el sector agrícola, pero también hay muchos que son pequeños productores o medianos productores que no tienen la facilidad de poder invertir por su cuenta en algún tipo de tecnología o uso de plataforma. Entonces, este espacio les permite a ellos poder comercializar y publicitar más que todo sus productos, su zona de producción, aquellas características que tienen. Más que todo eso lo hemos enfocado con nuestros clientes de café, puesto que este producto es muy emblemático de nuestro país. Sabemos del potencial y la protección que da a nuestra biodiversidad a través de las fincas de café, y sobre todo que tiene la oportunidad de venderse internacionalmente. Entonces, a grosso modo, los mapas nos han permitido poder generar cierta información. Dentro de los mapas que le brindamos a los clientes está el de límites, está el de pendientes y está el de la altitud. La app aún la estamos trabajando, estamos en pruebas con nuestros clientes, pero sí hemos podido identificar que, por ejemplo, los mapas de pendiente nos va a permitir darle información al cliente para poder conocer ellos en qué zonas hay riesgo de erosión o del suelo y cómo ellos pueden implementar en esa zona algún tipo de medida de mitigación o de adaptación. Puntualmente con nuestros clientes de ganado vemos que este mapa les puede ser de mucha utilidad. Y después tenemos también el mapa de cobertura boscosa, que lo utilizamos con nuestros clientes de café para poder conocer a grosso modo cuánto es esa cobertura boscosa y ese impacto ambiental que de verdad está generando. Entonces, solamente para cerrar, esta app lo que busca es esto, poder conglomerar estas iniciativas tecnológicas que el banco ha venido trabajando en los últimos años y al final pues poderle dar esa información que no solamente es utilidad para el banco, sino que también para el cliente. Súper, muchísimas gracias. Adelante, Edna. Ay, perdón, Yit. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación, a Jenny por liderar este espacio y bueno, y a mis compañeros de panel. Mi nombre es Yit Celada, formo parte de la Oficina de Monitoreo Social y Ambiental del Banco Centroamericano de Integración Económica. Como bien mencionaba Jenny, somos un banco multilateral de desarrollo enfocado y priorizado hacia las necesidades de la región centroamericana y nos hemos convertido en el principal movilizador de recursos para la región.
Y en este esfuerzo, ¿verdad?, de lograr esta movilización de recursos, somos entidad acreditada ante el Fondo Verde para el Clima, y en los últimos años hemos logrado aprobaciones en el orden de 525 millones de dólares para la región centroamericana, y algunas de las aprobaciones están orientadas a proyectos que buscan fomentar medidas de adaptación al cambio climático, y también buscan de alguna forma, ¿verdad?, apoyar los procesos de restauración de paisajes. ¿Qué nos ayuda a la movilización de recursos? Bueno, ser un banco verde, ¿verdad?, comprometido con la sostenibilidad ambiental y social desde nuestro alineamiento estratégico institucional, nuestra estrategia ambiental y social, nuestra política ambiental y social, y en este mismo sentido se ha generado como el marco de salvaguardas ambientales y sociales que implementamos para garantizar que todas nuestras operaciones financiadas cumplan con estos elementos que son de criticidad del banco y que garantizan la sostenibilidad de nuestro financiamiento. Entonces, un poco para poder cumplir con este reto, ¿verdad?, de realizar un monitoreo ambiental y social de nuestras operaciones financiadas desde la etapa de debida diligencia, realizamos una revisión de los riesgos ambientales y sociales inherentes a cada una de nuestras operaciones, por ejemplo, si hay temas de derechos laborales, o si hay temas de áreas naturales protegidas y hábitat críticos, o por las características, por ejemplo, de nuestra región que tiende a ser multiétnica y pluricultural. Temas como pueblos indígenas se vuelven relevantes en los elementos de revisión del BESIE. Entonces, una vez definidas cuál es la categoría de riesgo que de alguna medida nos da a conocer, ¿verdad?, y le permite al banco ir administrando el tema de riesgo y el tema de exposición en materia de gestión ambiental y social al que está orientando sus inversiones, ¿verdad?, también nos permite definir acciones concretas que establecemos en los arreglos contractuales con nuestras contrapartes y que constituyen como el esquema director al que le vamos a dar seguimiento a través de los procesos de monitoreo y supervisión. Entonces, es decir, como las medidas ambientales y sociales que se definen en etapa ex ante, ¿verdad?, previo a la aprobación del financiamiento, van a ser aquellas a las que les vamos a dar seguimiento. Y en este rol, el tema de la tecnología ha jugado un rol importante, bueno, desde la integración de los procesos de evaluación de riesgos ambientales y sociales dentro del ciclo de proyectos del banco, ¿verdad?, para poder garantizar que las evaluaciones se efectúen de forma efectiva y oportuna y con el alcance que buscamos y con el alcance que estamos comprometidos, ¿verdad?, que es que todas nuestras operaciones cumplan con estos requisitos. Entonces, en este sentido también se han realizado esfuerzos en 2021 orientados a poder ir integrando sistemas de información geográfico en las evaluaciones que realiza el banco. En este sentido, algunos de los esfuerzos realizados están asociados, por ejemplo, a la provisión y la integración de mapas temáticos, ¿verdad?, asociados, por ejemplo, a temas de áreas protegidas o temas de poder tener identificadas cuáles son algunas áreas con susceptibilidad a inundaciones o áreas tendientes a ser áreas, ¿verdad?, y que nos han ayudado a priorizar algunos productos financieros. Uno de ellos, por ejemplo, de los que estamos gestionando con Fondo Verde para el Clima, está orientado a poder favorecer y poder propiciar asistencia técnica y la movilización de recursos hacia proyectos que se están generando en el corredor seco centroamericano y de República Dominicana. Entonces, tener mapeadas, tener estos recursos nos ayuda a poder garantizar que nuestras intervenciones van a tener el impacto que estamos buscando. También, bueno, la parte de mapeo de proyectos, poder ir asistiendo, ¿verdad?, y poder ir sistematizando la información que va recogiendo el banco a través de los procesos de supervisión técnica, ¿verdad?, y supervisión ambiental y social que se van diligenciando, y bueno, y también se ha estado trabajando en un desarrollo de geoalarmas, ¿verdad?, en el caso de reconociéndonos, ¿verdad?, como una región vulnerable al cambio climático. Identificamos que necesitábamos, ¿verdad?, contar con una herramienta que nos permitiera
actuar de manera oportuna, ¿verdad? E identificar aquellos proyectos que se pudiesen ver potencialmente afectados por los eventos. Y bueno, además de la parte de la gestión de riesgos ambientales y sociales, es relevante para el banco realizar una evaluación de impacto en el desarrollo. Esto para garantizar de que, como les mencionaba, ¿verdad?, podamos alcanzar el impacto que esperamos en nuestras intervenciones. Para ello contamos con un sistema de evaluación que básicamente orienta esfuerzos en 3 niveles. En realizar revisiones ex ante para identificar cuál es el marco de resultados de la intervención, esto bajo una lógica causal, y poder ir identificando cuáles son los productos que están asociados a los resultados de nuestras operaciones financiadas en el corto plazo, los efectos que son los resultados que esperamos en el mediano plazo y asociado, y mucho de ello asociado, por ejemplo, a los temas de los beneficiarios directos de las intervenciones, y luego el tema de los impactos que son nuestros resultados a largo plazo. Adicionalmente, también tenemos, se realizan algunos esfuerzos para la evaluación del impacto en el crédito intermediado. Este ya se realiza bajo un mecanismo, ¿cómo decirlo? Se me ha ido la palabra, pero es como, es poder identificar un grupo control y un grupo tratado, y a partir de ello poder identificar dónde está la adicionalidad de los resultados del BESI. Y bueno, y como una herramienta complementaria a estos indicadores que se vuelven relevantes, se ha desarrollado, hemos identificado la necesidad de poder también monitorear nuestros gases, las emisiones evitadas asociadas a gases de efecto invernadero. Esto de pronto con 3 objetivos. Uno, poder reportar nuestras emisiones de bonos verdes y poder darle seguimiento a los indicadores que quedan comprometidos en las emisiones de bonos verdes para las operaciones financiadas. También reportar ante el Fondo Verde para el Clima desde la etapa de las notas de concepto y las propuestas de proyectos, cuáles son las proyecciones de emisiones evitadas que estamos esperando, y bueno, y luego también visibilizar el impacto que tiene el financiamiento BESI en tema de reducción de emisiones. Muchísimas gracias. Lucía, desde Finance in Motion, ¿cuáles son los indicadores que miden y cómo están usando la tecnología para hacerlo? Muchas gracias, Jenny. Si me ayudas pasando. Listo, no importa, igual. Muchas gracias a todos por estar acá, por la invitación. Creo que ya ayer escucharon bastante Finance in Motion del Eco Business Fund. Solo rápidamente, Finance in Motion es un gestor de activos de impacto, y aquí queremos hablarles de la experiencia que hemos tenido con Eco Business Fund como un fondo de inversión de impacto que financia las instituciones financieras y empresas corporativas que están en los sectores agropecuario, agroprocesamiento, silvicultura, pesca, acuacultura y turismo sostenible. Y acá queremos compartirles un poco la experiencia del sector ganadero y el uso de las nuevas tecnologías para promover ese financiamiento sostenible. Ayer Antonio les contaba un poco y yo también les contaba lo que hacíamos en términos de los criterios de elegibilidad, como los sellos o las medidas ecoeficientes que nos permiten un poco medir esos indicadores. Pero cuando nos enfrentamos al sector ganadero vimos un gran problema, ¿no? Vimos el problema de que era un sector que culturalmente ha sido desarrollado de manera extensiva, de manera tal vez en contra del medio ambiente, pero hay muchos esfuerzos en querer hacerlo de otra manera, y creíamos que el Eco Business Fund tenía un rol fundamental en apoyar a los ganaderos que querían hacerlo de una manera diferente. Y aquí es que empezamos a trabajar con el uso de las nuevas tecnologías para desarrollar una tecnología que nos lograra asegurar el cumplimiento de las salvaguardas de no deforestación, que es uno de los temas críticos para el fondo y para nuestros inversionistas. Y aquí desarrollamos una metodología con monitoreo satelital y con análisis histórico de deforestación
para que por un lado viéramos que los ganaderos que fueran a recibir financiamiento a través de nuestras instituciones aliadas pues no estuvieran deforestando a partir de una fecha en el pasado, que fue 2010, básicamente por temas de disponibilidad de imágenes, al momento en que fueran a entrar a ser financiados y luego durante toda la vida del crédito, o sea, más o menos de aquí 6 a 8 años. Ese fue el primer componente y es el que me voy a enfocar más, pero quiero contarles que no, solamente no nos quedamos ahí, ¿no? Ese un poco es el no harm y eso está bien, pero ¿qué más queremos hacer, no? Queremos ir más allá y ahí pues hemos trabajado con 4 instituciones financieras, Global Bank, Multibank en Panamá, la FICE en Nicaragua y Bancolombia en Colombia, para que también las nuevas tecnologías le ayudaran a recolectar información sobre el estado de sus ganaderos y ver las oportunidades que ellos podían tener para implementar prácticas sostenibles, cerrar las brechas, aumentar la productividad, su rentabilidad, pero al mismo tiempo darle ese retorno ambiental. Entonces aquí también generamos planes de mejoramiento de finca con recolección de datos y algoritmos a través del uso de tabletas y obviamente la parte de capacitación. ¿Por qué? Porque una vez la relación con el fondo se acaba, la idea es que el banco o el cliente internalice todo esto y continúe haciéndolo, ¿no? Entonces ese es como el rol fundamental. Entonces ahora sí quisiera pasar a solo darles una visión de cómo se ve esta plataforma que es con la que trabajamos actualmente. Trabajamos con un consultor que se llama Terras en Brasil, una startup que trabaja en todos los temas satelitales y este dashboard fue exclusivamente desarrollado para nosotros con nuestros algoritmos. Eso quiere decir que nosotros hicimos inventarios forestales en Nicaragua, utilizamos imágenes de drones en Panamá para que fuera lo más como preciso posible en los tipos de bosque que estábamos encontrando en esas fincas. Esto fue un trabajo de varios años, pero finalmente logramos generar esta plataforma y aquí lo que nosotros vemos es cada semestre, que es cuando los clientes nos tienen que reportar sus clientes que efectivamente no estén deforestando. Entonces aquí podemos obtener un reporte en donde nos dice este cliente tiene tantas hectáreas, estamos monitoreando tantas hectáreas, no ha deforestado del 2010 a la fecha base y trimestralmente nos están dando un reporte de tampoco lo están haciendo en el futuro. Entonces de esta manera nosotros nos estamos asegurando de este no harm que es de los más importantes para nosotros, pero le estamos también diciendo a la institución financiera pilas, también empiecen a mirar estos temas porque esto para ustedes es importante, no solo por temas reputacionales, pero un cliente que no esté incurriendo en estas actividades también va a ser un cliente con menor riesgo crediticio, con mayores oportunidades de mercado por fuera y es algo que hemos estado empezando a ver, pues Bancolombia ya lo tiene muy claro, pero con Global, que era un poco le contaba a María ayer, vamos a desarrollar un producto financiero verde exclusivamente para esas brechas que encontramos y esto ha sido también gracias a las nuevas tecnologías. Entonces nosotros los indicadores principales en el tema de ganadería es el área monitoreada que estamos todo el tiempo analizando, el área que se deforestó, pero más importante el área evitada de deforestación y una capa que nos incluye ahí que es la cobertura boscosa con más del 70%. Entonces también estamos pudiendo medir esto específicamente en el tema de ganadería. Pues no quiero entrar en los demás sectores, pero para cada sector tenemos un indicador específico, pero esto creemos que es la manera en seguir promoviendo un sector que es muy importante para la región y no creo que debamos simplemente voltear la cara y no financiarlo, sino hacerlo de la mejor manera. Súper, muchísimas gracias. Unique Land Use, que están al mero frente de esa innovación tecnológica, ¿qué nos cuentas? Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias, mi nombre es Jaime Garbanzo, trabajo para Unique Land Use. Yo soy programador, soy geoinformático. Entonces, ayer me di cuenta de qué es lo que estaba haciendo en este foro, ¿verdad? Porque hablaron de biodiversidad, ¿verdad? Entonces, la mala hierba también es necesaria, ¿verdad? En el biosistema a veces, ¿verdad? Tal vez fijamos carbono o tal vez tenemos una funcionalidad ahí. Bueno, es importante porque nosotros también somos parte de la solución, ¿verdad? Unique Forestry and Land Use, nosotros somos una empresa consultora que tiene 3 frentes.
el clima, frente forestal, y agricultura y desarrollo comunal. Nosotros acompañamos a los clientes en nuestra consultoría en los sistemas de monitoreo, en MRV, monitoreo, reporte y verificación de ese impacto que tienen en nuestros negocios verdes. ¿Okay? Yo soy parte del DST, que es la solución, el equipo de solución digital, ¿verdad? Que básicamente Unique se dio cuenta que la digitalización en este sector es un tema importante para beneficiar los temas de automatización de ese report, de ese monitoreo y la verificación. Entonces, hablando con Jenny, el día, creo que antier, ¿verdad?, nos dijo que le diéramos un ejemplo muy concreto. En este caso les voy a dar un ejemplo muy concreto de una app que trabajamos con el BFA. Y después les voy a dar otro ejemplo todavía más concreto de un indicador que se trabaja dentro de este sistema. Bueno, nuestros productos básicamente estándar es una app que es para la introducción de datos y un tablero digital que es para la muestra de esos datos, ¿verdad? Bueno, quiero decirles acá que el app es orientado, digamos, a BFA. Nuestros expertos se reunieron con el equipo del BFA y pues analizaron sus requerimientos y nosotros creamos esa app específicamente orientada, customizada para el BFA. Tal vez en la forma que nosotros mostramos, digamos, el Web Dashboard lo que hace es mostrar esos indicadores de impacto. Por ejemplo, podemos mostrar ahí líneas de crédito, por ejemplo, una distribución de las líneas de crédito, la cantidad de créditos, ¿verdad?, para mostrar estadísticas generales, y un ejemplo, por ejemplo, de sostenibilidad o de medios de vida, puede ser la empleabilidad, ¿verdad?, que se recoge a través de un cuestionario por el app. Bueno, la próxima. Y dentro de este montón de indicadores que nosotros podemos desarrollar o diseñar en este app, podríamos tener uno que es como el carbón, ¿verdad? Cuánto carbono recoge este sistema que estoy creando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace esto? Básicamente se reúnen los equipos del BFA y de Unique, y empiezan a modelar las prácticas más comunes agrícolas. Una vez que se tienen esas prácticas comunes agrícolas, entonces se modela el cálculo del CO2 con herramientas como la FAO Exact-Tool, y después se hace análisis espacial, porque dependiendo del clima y del suelo es que vas a tener, digamos, más fijación de carbono. De último es la automatización de ese proceso, que es básicamente la etapa 3 y 4, que es la más automatizable. En la etapa 1 y 2 es un poco más complicado porque tenemos que analizar cada uno de los sistemas que ustedes están proponiendo. Y no sé si no creo que se vea, ¿verdad? Ustedes no ven nada, el último gráfico. No. Les cuento, ¿verdad? Bueno, eso es, digamos, es como se ve tal vez un reporte, digamos, de un indicador en toneladas de CO2, ¿verdad? Donde nosotros tenemos ahí un análisis de una línea de crédito, donde tenemos un año registrado, ¿verdad?, la duración de ese crédito, el número de parcelas registradas ahí, y el área de la cantidad de esas parcelas, y después las toneladas que se fijan, ¿verdad?, de carbono. Y eso es lo que les tenía por ahora. Nosotros tenemos otros indicadores, por ejemplo, el indicador también de deforestación, que podemos ahondar más en las siguientes etapas, ¿verdad?, de preguntas, y lo dejo por acá. Gracias. Súper, no, muchas gracias. Realmente se ve cómo cada una de estas instituciones realmente se han enfrentado al reto de cómo mido indicadores que son relevantes para entender los riesgos, para entender los impactos, y en cada uno cómo la tecnología les ha servido para irlo haciendo cada vez con más precisión o de una forma cada vez más útil para orientar las decisiones de los clientes a diferentes niveles.
Entonces yo quiero arrancar con algunas preguntas, comenzando con Jit. ¿Cuáles son los retos principales en la medición o monitoreo de impactos o riesgos sociales y ambientales de inversiones? O sea, ¿cuáles son los retos que enfrentan en hacerlo? Sí, gracias Jenny. Creo que es una muy buena pregunta y bueno, y un poco atendiendo a la misma, de pronto poder garantizar procesos de participación de las partes interesadas en etapa temprana es un elemento diferenciador para poder garantizar el resultado de nuestras intervenciones, no solo desde un enfoque de gestión de riesgos ambientales y sociales, ¿verdad? Para poder integrar estas consideraciones de las partes y poder escucharlas, ¿verdad? Y poder tomar las medidas de acción que resulten pertinentes, sino también desde la parte de impacto para que al momento, ¿verdad?, en el que se defina la teoría de cambio o se defina la estrategia de solución o la estrategia de abordaje de nuestras intervenciones, tenga un sentido con las prácticas y las necesidades de las comunidades y de las regiones hacia donde vamos a orientar el desarrollo. De pronto a veces tendemos como a imponer soluciones o a replicar proyectos que retoman, ¿verdad?, que han sido exitosos en otras regiones, ¿verdad?, pero al no tomar como en consideración estos temas y la dimensión social que tienen nuestras intervenciones, de pronto nos podemos enfrentar a riesgos de inefectividad, ¿verdad?, o riesgos reputacionales o riesgos ambientales y sociales, ¿verdad?, que se pueden ir materializando. También considero que es relevante la parte de poder dejar una asignación presupuestaria suficiente desde el momento en el que se están formulando las intervenciones, tanto para garantizar la implementación de las medidas de gestión de riesgos ambientales y sociales, como también poder dejar la asignación presupuestaria para el monitoreo y evaluación, porque llevan un costo implícito que debe de ser atendido. Y bueno, y definir, ¿verdad?, cuáles van a ser las estrategias de implementación, si van a ser elementos que van a ser cubiertos con recursos del préstamo, si van a ser elementos que van a ser atendidos a través de recursos de contrapartida, ¿verdad?, o si se requiere algún tipo de asistencia técnica para la implementación. ¿Alguien más del panel que quiere agregar un reto distinto que ustedes han enfrentado o que ven que nos queda por delante? Dale. Retos en la medición. Listo, en la medición, sí. Pues el Ecobusiness Fund hacer un fondo de inversión de impacto en donde su primer pilar es la conservación de la biodiversidad. Medir biodiversidad para nosotros ha sido todo un reto. Nos hemos apalancado mucho de estudios académicos, de lo que hacen los sellos, ya que también es uno de los criterios de elegibilidad, pero no hemos sido capaces hasta ahora de poder medir esto. Y ahí simplemente contarles que junto con UNIC y con este proyecto IKI, que también hace parte del foro, vamos a hacer como el primer intento de medir biodiversidad en fincas cafeteras, clientes de Ecobusiness Fund y de Banco Hipotecario, en donde vamos a instalar unos, digamos que instrumentos que capturan los sonidos o la ecoacústica de las fincas, y esto después se puede analizar y básicamente dependiendo de las frecuencias podemos identificar el tipo de especies. Creo que es el primer intento en realmente tener datos y hay que ver si esto efectivamente se puede escalar o no, pero creemos que es la primera manera en que vamos a tener datos reales de biodiversidad para el fondo, que es de lo más complejo. Hemos estado en diferentes foros, eventos y realmente aún es muy cualitativo. Creo que esta es la primera vez que vamos a intentar hacer una medición cuantitativa y en eso, porque ya los indicadores de
eficiencia de recursos, cambio climático, deforestación, pero creo que es el principal reto para nosotros y estamos intentando como hacer algo al respecto. Súper. ¿Algún otro panelista que quiera agregar otro reto? Ponerlo sobre la mesa. Yo pongo uno. Yo creo, alguien dijo ayer de la audiencia que las instituciones financieras, algo así voy a parafrasear, somos muy buenos en evaluar y evitar riesgos. Y yo creo que el llamado que hay hacia adelante es, también tenemos que ser muy buenos en medir los impactos. O sea, aquí realmente queremos producir efectos positivos y no solo evitar efectos negativos. Entonces yo creo que ese es otro salto que estamos empezando a dar, pero que probablemente es un reto que aún nos queda, ¿no? De realmente demostrar después de las inversiones los efectos positivos que hemos tenido y que no hemos tenido efectos negativos, y no solo el análisis previa para poder evitar. Pero bueno, siguiente pregunta. Aquí y voy a pedir a Jaime que nos arranca con la respuesta. O sea, la medición de impactos y riesgos sociales y ambientales puede ser muy costosa. Entonces yo quiero saber, tú que estás al frente de la innovación tecnológica, ¿hay algunas nuevas tecnologías disponibles o en la mira que podrían marcar un antes y un después en la medición de impactos y la evaluación de riesgos sociales y ambientales de inversiones en paisaje? Jaime. Muchas gracias, Jenny. Sí. Ahorita se me vienen a la mente tres cosas, ¿verdad? Primero son los tableros digitales, los segundos son imágenes satelitales y el tercero son datos wall to wall o datos listos para ser analizados. ¿Okay? Entonces voy a elaborar un poquito más acerca de eso. El primero lo podemos ver con los… cuando quieres demostrar digamos, los indicadores de impacto, ¿verdad? Necesitas una forma de demostrarlo, ¿okay? Mostrarlo más expeditamente, ¿okay? Entonces, bueno, una de las formas pasadas que se hacía eran los reportes, ¿verdad? Pero todos aquí han ido por reportes y saben lo doloroso que es encontrar los datos en un reporte, ¿verdad? Que queremos. Entonces, los web dashboards vienen a solucionar esto, ¿eh? Vas a tener ahí, no vienen a suplantar los reportes están ahí, ¿verdad? Para mantener las metodologías, ¿verdad? Pero el web dashboard viene a facilitar la presentación de estos datos. Lo segundo es las imágenes satelitales, ¿verdad? Yo no sé, bueno, y para esto les doy un ejemplo específico, que es el satélite, o bueno, la constelación de satélites PlanetScope. No sé si ustedes saben de esa constelación. Bueno, es una constelación de satélites que son como unos 200 satélites, que son de esos satélites pequeñitos, los CUBE. Y tienen una resolución muy alta, por ejemplo 2.5 metros. En este caso, ya para ponerlo en perspectiva, ya podríamos diferenciar dos autos, ¿verdad? Entonces, y lo importante de eso es que la frecuencia de captura de datos se ha incrementado en los últimos años. Por ejemplo, con este PlanetScope puedes tener datos cada 2 semanas. Bueno, perdón, 2 veces por semana. ¿Ok? Eso es para muestra un botón. Y además existen muchos, digamos, para empresa pública, para Estado, existe mucha oportunidad de utilizar esos datos de una forma libre. Quiere decir que usted quiere hacer política pública y para lo que es la zona del trópico están los datos NICFI que ustedes pueden utilizar para hacer análisis, en este caso de monitoreo, y vienen mosaicos cada mes. Entonces es una tecnología importante que hay que tomar en cuenta y que va a cambiar definitivamente el rumbo de este monitoreo. Y la última, perdón, es los datos wall to wall. Por ejemplo, ayer estaba hablando con la compañera Lorena acá y la compañera Maggie del WRI, ¿verdad? Que es bastante importante, que el trabajo de ellos es bastante importante, porque ellos proporcionan, por ejemplo, esos datos wall to wall, que son capas, por ejemplo, de deforestación. Y esos datos, la institución tuya también presenta ese tipo de mapas que están listos para nosotros analizarlos y demostrar esos indicadores que se piden
digamos, para soportar el argumento de que nuestro negocio es verde. Entonces, ese tema me parece muy importante, me parece muy necesario, me parece que es algo donde la política pública podría intervenir. En vez, si no vas a dar incentivos, no vas a dar dinero para eso, puedes dar datos. Y no solo datos, sino dejar que nosotros, las empresas privadas, podamos utilizar esos datos para proporcionar esas soluciones más rápidamente y que llegue, digamos, quitar esos costos de todo el proceso de verificación y monitoreo. Ya, sí, muchas gracias. Súper. ¿Alguien más del panel que quiere resaltar otra innovación tecnología que ven en la mira que cree que está o pueda transformar la forma en que estamos pudiendo medir indicadores a escala? Yo puedo pronto. Pues para nosotros el reto de lo que yo les mostraba es que desafortunadamente no es escalable por los precios que ahorita estamos asumiendo como institución, y vemos, por ejemplo, en la herramienta que se está desarrollando con Unique una posibilidad de poderlo hacer más asequible a las instituciones y que podamos monitorear de una mejor manera. Lo que hace el WRI a través de Global Forest Watch es muy bueno, pero todavía creemos que la precisión no está donde nosotros quisiéramos. Es como una muy buena herramienta para monitorear el riesgo de deforestación, pero no todavía para decir sí o no, damos préstamo o no. Entonces, realmente sí creemos que necesitamos más colaboración y pues esperamos que de pronto esta herramienta nos ayude definitivamente a poder escalar y a poder llegar a muchas más instituciones, tanto en ganadería como en otros rubros que también tengan digamos que estos términos de actividades de deforestación o de otro tipo de salvaguardas ambientales que tengamos que considerar. Súper. ¿Usted quería? Dale y después Jit. Okay. Bueno, no, sí, quizás en sintonía, ¿verdad?, de los ejemplos, nosotros como banco. Gracias. Nosotros como banco también pues sí nos enfrentamos a muchos retos muchas veces con la información. Como les mencionaba, pues ya más de 5 años, ya quizás unos 8, 9 vamos ya, que el banco ha involucrado esos temas de tecnología y seguimiento, y muchas veces pues la información puede estar ahí, pero como mencionaban los colegas, a veces no tenemos la oportunidad de acceder a otra información más pública o que contemple otro tipo de zonas. Nosotros en un momento estábamos interesados para ver cómo el impacto de nuestros clientes de café o inclusive ciertos clientes de caña estaba relacionado a ciertas zonas de protección a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando buscamos, esto viene acá el tema de las alianzas para poder conseguir ese apoyo, para poder impulsar las tecnologías y que pues, logremos tener esa información, que al final pues es tanto de beneficio para nosotros como banco, pero también para el cliente, para poderlo capacitar, para poderlo guiar a esas transiciones, porque a la larga pues el impacto directo lo está generando nuestro cliente y pues es una cadena que en todos nos encontramos involucrados. Jit, ¿querías agregar algo? No quiere. Sí, quizás construyendo, ¿verdad?, sobre lo que bien señalaba Jaime, ¿verdad?, de pronto de buscar esas estructuras de concatenación entre sector público y privado, de pronto, bueno, y desde la perspectiva de la banca multilateral de desarrollo, ¿verdad?, si se tienen claramente identificadas cuáles son las necesidades de asistencia técnica o de cooperación, o sea, es más fácil acceder a los recursos y poder identificar algún canal de financiación específico, ¿verdad?, sobre estos temas. Okay. Bueno, yo quisiera aportar un poco en ese tema realmente. Yo lo que estoy viendo, el uso de imágenes, tanto satelitales como también de drones, y luego poder relacionar esas imágenes con factores X y Z, ¿no? Entonces, nosotros también estamos haciendo un esfuerzo para ver cómo le hacemos para tener una medición para biodiversidad a partir de información de parcelas que lo puedas relacionar con imágenes y luego suponer ciertas cosas sobre la biodiversidad. Lo otro por ejemplo, es cómo vamos comprendiendo, así como los oigo mencionar acá, ciertas prácticas en ciertos cultivos, cómo se relaciona con un factor de emisión, por ejemplo,
y cómo podemos usar imágenes para ubicar dónde son las áreas para diferentes cultivos y así poder aproximarnos a estimaciones a nivel de paisaje de lo que podría ser emisiones, biodiversidad, etcétera, etcétera. Y hay otro que no lo veo en práctica en este espacio, pero yo creo que viene, es el uso. He escuchado algo que se llama como social listening, que trata de recoger información de los medios sociales que permite que lo podés vincular a un sitio específico. No sé si a futuro tiene potencial en ese área, sobre todo en la medida que la cobertura en las zonas rurales o las zonas más remotas se empiece a aumentarse. Entonces, hay diferentes movimientos en el frente tecnológico que habría que estar abiertos a ver qué nos puede ir generando. Y yo creo que el reto mayor o más grande, aunque hay algunas innovaciones que he visto también en ese sentido, es la medición de los riesgos o de los impactos sociales. Yo creo que ahí hay mucho menos avance que en la parte ambiental. Pero bueno, quiero pasar a una pregunta distinta. Esta pregunta va para Edna porque en tu experiencia veo que están trabajando muy de cerca con los inversionistas y generando información que sirve no solo al banco, sino que quienes están haciendo las prácticas en el terreno. Y la pregunta es lo siguiente: ¿es correcto decir que los requisitos de medición y monitoreo hacen que las inversiones de impacto son más costosas para los inversionistas? Cuéntenos. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen tus clientes? No, pues la verdad es un tema un poquito complejo muchas veces, pero se ve muy relacionado a la falta de información a veces, porque estamos muy acostumbrados a las inversiones comerciales y cuando tratamos de entrar a ese tipo de inversiones genera un poquito mucho de dudas o incertidumbre. Pero en realidad las mediciones y pues todo ese monitoreo sí puede considerarse como un esfuerzo adicional, pero a la larga nos permite garantizar de verdad el resultado o ese impacto que queremos tener con nuestro público meta. Además también la medición, como sabemos, pues es una herramienta que les ayuda a los inversionistas para confiar más que todo y saber, ok, ¿verdad? Estamos aportando de verdad un cambio, no solamente para el retorno económico, sino que de verdad vamos a ver en el largo plazo cómo esa zona de cultivo, cómo ese productor mejoró, incrementó sus ingresos, apoyó nuevas personas para que tuvieran empleo, fomentó prácticas ambientales que logramos para mejorar pues el medio ambiente de la zona. Entonces al final no solamente el tema de costos lo podemos ver en monetario, sino que también en tiempo y en recursos, equipos, que muchas veces es el reto, ¿verdad? Encontrar esos aliados que de verdad vayan hacia ese mismo objetivo y que a pesar de que sea pues un costo, independientemente monetario o de equipo o persona, hagan el cambio y fomenten pues realizarlo. Sobre todo también la ventaja o un beneficio que puedo ver de la medición y el monitoreo es evitarnos mucho el famoso greenwashing, ¿verdad? Evitar que a veces fomentamos o decimos que estamos de verdad aportando, pero no tenemos esos mecanismos que de verdad nos indique, ok, esto es cierto, o ok, esto de verdad va a tener el impacto que mencionan en la publicidad. Entonces, por esa vía se puede como considerar quizás un tipo de costo porque busca, ¿verdad?, mejorar procesos, busca generar tecnologías, busca incrementar muchas veces quizás personal que esté de lleno en estas temáticas, pero a la larga el retorno pues es positivo como tal. Por otro lado también, quizás como un poquito de ejemplo, ¿verdad?, y relacionarlo con lo que hablamos de las tecnologías, al final pues la tecnología viene a soportar ese monitoreo y esa medición que podamos tener, porque en nuestro caso, ¿verdad?, nosotros siempre éramos conscientes de que sí, apoyamos el sector agrícola, sí, nuestros clientes han generado desarrollo, pero muchas veces no teníamos cómo demostrarlo. Entonces, a partir del mapeo, en realidad, pues el banco tiene más de 10.000 hectáreas mapeadas. Aquí tenemos clientes agrícolas, tenemos en café, caña, hortalizas, plátano, también tenemos nuestros clientes pecuarios, un porcentaje en ganado, acuicultura. Entonces, a la larga hemos visto pues de que esa información, como les mencionaba, podemos tener clientes muy desarrollados, grandes empresas, pero también tenemos productores pequeños y sobre todo que el banco está apostando a la inclusión. Entonces, de verdad esta información, esta tecnología nos permite llevar a esos productores estos datos que muchas veces ellos llegaban solicitando un crédito con
como por ejemplo, ¿verdad? Decir yo tengo 5 manzanas, cuando en realidad a través del mapa ellos se dieron cuenta que tienen más y que pueden mejorar sus procesos. A través del mapa ellos pueden definir la zona donde van a producir. Muchas veces tenían quizás café en zona de bajío, pero a través del mapa de altitud se dieron cuenta que su zona tiene otras elevaciones donde pueden empezar a considerar. Y aquí ya viene el crédito, la asesoría de nuestros ejecutivos, de informarle, ok, nosotros podemos apoyarle con ese financiamiento, con esa renovación. Entonces es todo un proceso. Entonces al final estas tecnologías nos permiten también tener data certera para poder decir, ok, nosotros tenemos clientes que tienen más del 50% de cobertura boscosa, que es lo que queremos llegar a poder tener esa información a través de nuestros mapas. Y esta información pues también es útil porque dentro de nuestro proceso de créditos manejamos los riesgos ambientales y sociales. Entonces esto da muchos insumos para poder definir y para poder conversar con nuestros clientes alguna mejora que ellos puedan tener. Y sobre todo también para identificar esas inversiones verdes o nosotros pues lo llamamos ecológicas, porque hay una frase que el banco trata de inculcar, ¿verdad? Que todo crédito tiene potencial a ser verde. Entonces, acá nosotros es poder identificar puntualmente en la parte agrícola, a través de esas tecnologías, identificar aquellas que tienen ese potencial. Entonces, sí, puede ser costosos a los inicios, pero a la larga es un beneficio que todos nos vemos involucrados, ¿verdad? Desde nuestro caso, el productor, nosotros como banco, al poder garantizar ese retorno de la inversión, y pues los inversionistas igualmente, ¿verdad? Con los fondos que ellos nos apoyan. Entonces, de alguna forma, hoy día sí es costoso, pero es necesario, y en la medida que la tecnología nos puede ayudar a bajar los costos, tal vez podemos trasladar los fondos a menor tasas. Tal vez. ¿Alguien más quiere comentar sobre esta pregunta? Yo quiero agregar un punto acá. Es muy interesante porque a veces es difícil para nosotros explicarles a los jefes y a los clientes por qué tenemos que invertir en automatización de procesos, ¿verdad? Porque es una cosa muy cara. Estás pagándole a un programador, ¿verdad?, por día para que haga, digamos, un análisis que tal vez lo pueda hacer, digamos, tal vez él mismo en un día, ¿verdad? Pero el proceso no está automatizado. Quiere decir que a la larga, cuando tengas muchos proyectos y vas a necesitar el mismo proceso, vas a tener que pagar a esa persona ese mismo día. En cambio, si le pagas, por ejemplo, al programador 2 semanas de trabajo, tal vez llegas y automatizas el proceso y después ya no vas a tener que pagarle más, ¿verdad? Entonces, hay que verlo desde ese punto de vista como una inversión al futuro, y eso en el futuro va a ser escalable, digamos, va a tener un retorno también como inversión. Bueno, ese es mi punto de vista. Gracias. De pronto puedo comentar. Recordé que no me presenté y eso es importante para esta pregunta. Yo represento al Centro de Finanzas Verdes de Finance in Motion para Latinoamérica, y eso es una apuesta que le está haciendo Finance in Motion para desarrollar este centro de innovación que efectivamente esté detrás de que las inversiones, además de que sean verdes, tengan impacto. Y Finance in Motion está asumiendo el costo de desarrollar una herramienta de impacto que nos permita automatizar lo que hacemos ahora un poco de manera manual, y es que los clientes nos mandan un reporte de manera semestral con las hectáreas, el sello, y ahí pues hacemos nuestras metodologías, pero esta herramienta lo que queremos es que, por ejemplo, el cliente pueda tener un login y un password, puedan meter la información, incluso más información que hemos hecho a través de los proyectos de asistencia técnica, y que realmente nos puedan dar pues toda esa información que está dispersa y no está en un mismo lugar. Entonces el Centro de Finanzas Verdes le está apostando, o la compañía le está apostando a invertir, porque sabe que esa es la manera, obviamente, de evitar greenwashing, pero de asegurarnos que estamos haciendo las cosas de la manera correcta, y tenemos a todo un equipo detrás, un poco siendo champions en algún tema en específico. Y la compañía se dio cuenta que esa es la manera, ¿no? Que claramente los equipos de inversiones de riesgo son muy importantes, pero como las personas que también tenemos estos backgrounds de yo soy bióloga y forestal, o otros que en vivienda verde, son fundamentales para poder respaldar y que realmente seamos un gestor de impacto. Entonces, lo que dicen todos es una inversión que al final es necesaria, porque es lo que nos va a permitir siguiendo en el juego y hacerlo cada vez mucho mejor. Sí, gracias.
Gracias Jenny, revivió. Sí, yo creo que Lucía ha hecho una reflexión muy importante, ¿verdad? Y bueno, y también como mencionaba Edna, de pronto es tener la visión de poder sumarse a otros aliados que compartan esta visión de desarrollo. En el caso del banco, con la parte del sistema de evaluación de impacto en el desarrollo que les mencionaba inicialmente, llevamos 12 años en implementación y poder tener mapeados, ¿verdad?, cuáles son los resultados que alcanzamos a través de nuestras operaciones financiadas, de pronto han sido los elementos diferenciadores que nos han apoyado en la movilización de recursos. Y bueno, y creo que al final es un proceso de mejora continua. La solución que les presentaba al inicio para el monitoreo de las emisiones evitadas de gases de efecto invernadero es un desarrollo reciente. Anteriormente estuvimos trabajando con el Exact Tool de FAO y bueno, y con la herramienta que utiliza la Alianza Francesa para el Desarrollo para el monitoreo de las emisiones de gases de efecto invernadero en su cartera. Y bueno, y de pronto veíamos como la necesidad, ¿verdad? Porque podíamos identificar de nuestras operaciones financiadas aquellas que tenían un aporte en adaptación o tenían un aporte en mitigación, pero necesitábamos trascender a la parte cuantitativa, ¿verdad? Y poder decir cuánto, o sea, cuál era el aporte real en materia de mitigación. Y de pronto aquí diferentes tipos de inventarios, diferentes metodologías. Entonces de ahí surge la necesidad del banco de poder tener un instrumento propio que nos homologue en la presentación de resultados, ¿verdad? Y también nos da credibilidad, ¿verdad? O sea, porque hay consistencia, hay un criterio homogéneo, ¿verdad? Que podemos estar operativizando, ¿verdad? Y que nos ayuda a visibilizar resultados. Súper, muy bien. En este momento vamos a pausar con mis preguntas. Tengo más, pero vamos a dar chance para algunas preguntas desde la audiencia acá presente, pero también si hay de la audiencia virtual, por favor nos los hacen saber. Tal vez tomamos un par de preguntas y luego regresamos por acá para ver qué respuestas tenemos. Perfecto. Muchas gracias. Me dieron preferencia a la tercera edad o a la cuarta edad. Te agradezco, Arnoldo. Este tema del riesgo es interesante, pero creo que no tenemos que estarnos centrando tanto en la evaluación, ¿verdad?, del impacto ambiental sino en cómo prevenir también los riesgos. Cómo prevenir los riesgos, porque resulta que a mí me impresiona mucho esa cantidad de olas que nos presentó Jan Bock ayer. Y yo veo cuál es la ola que tengo más cercana. Parece que la del COVID ya la pasé porque me dio, ¿verdad? Pero me quedan 3 olas más y cada vez más grandes. Entonces, cuando yo pienso en agricultura y en ganadería especialmente, me viene el tema de cómo prevengo yo los riesgos. Entonces, una de las cosas que sí necesitamos es un sistema de alertas tempranas para riesgos importantes como el agua y como el fuego, por ejemplo. ¿Verdad? Los países tienen unos lindos letreros con un semicírculo, con un indicador, ¿verdad?, con un animalito que puede ser un oso, un ciervo o un zorro, ¿verdad?, y se pone el riesgo de incendio. Eso no basta para nada. La gente pasa, lo mira y sigue y no hay problema. O sea, tiene que haber algo mucho más formal y más científico también. Y quiero contarles muy brevemente una anécdota en Nicaragua. En Nicaragua hay un señor que es un sabio mal aprovechado, que es del CEN, del Centro de Entendimiento de la Naturaleza, el doctor Alan Bolt, físico cuántico, que ha recuperado, por ejemplo, hay una finca de 2.000 hectáreas que se llama Peñas Blancas, porque eran peñas calcáreas blancas a la vista de todo el mundo, y resulta que en 20 años ya no se ve ninguna peña. Le van a tener que cambiar nombre al lugar,
porque él revegetó en 20 años toda esa finca. Y además recuperó 3.500 hectáreas de propietarios privados perdidas de ganadería por falta de agua, a través de técnicas de uso especialmente de bambú, y recuperó el agua en una forma impresionante. Yo creo que eso es algo, pensando en el CIAT, pero también pensando en los bancos, cómo también poder financiar aquellas cosas que eviten los riesgos y que den alertas tempranas. Muchas gracias. Gracias, Ronnie. Yo solo quería dar como un par de ejemplos. El tema de la medición de la biodiversidad también es algo que estamos tratando de entender mejor cómo se puede demostrar. Y dos ejemplos que para mí son relevantes es la plataforma de eBird, ¿verdad?, que lo desarrolló el Laboratorio de Ornitología de Cornell, que es una plataforma colaborativa donde el usuario que ve un pájaro se mete a la página, al app, puede buscar el pájaro en el app, subirlo, y entonces es una manera del público es el que está levantando la información. La otra es, mencionaste el tema de monitoreo a través de radiotransistores, ¿verdad? Hay una organización que se llama Rainforest Connection, no sé si han oído hablar de ellas, ya está haciendo proyectos en varias partes del mundo, creo, con estos radiotransistores, y ellos tienen un dashboard impresionante donde con el sonido, como un Napster, ¿verdad? Napster ponía la canción y te tiraba la canción. Bueno, ellos tienen una plataforma donde con el sonido pueden medir hasta 95% según ellos de la diversidad, y te tiran un dashboard de todos los pájaros, todos los animales que hay ahí. Entonces, es ambas, creo que hay que ir por ambas vías, por la tecnología por un lado y por el público abajo, para levantar indicadores que se puedan medir. Gracias. Solo un comentario con eso. Creo que sí, es muy importante, lo vamos a revisar. Ahí el reto para nosotros es tener las ubicaciones de esos clientes, y eso ha sido que lo hemos hecho con algunos clientes que ven en eso un beneficio, pero realmente es complicado para nosotros poder monitorear todavía a gran escala dónde están ubicados para, por ejemplo, ver en eBird qué hay ahí, porque no tenemos ni siquiera una coordenada y mucho menos el polígono de la finca completa para poder hacer eso. Entonces ahí todavía también necesitamos como un esfuerzo muy grande de que tanto los bancos, pero como esos clientes entiendan por qué es importante y que nosotros les podemos devolver esa información. Si nos dan esa información, nosotros les devolvemos el impacto y los indicadores. Entonces creo que ahí necesitamos un esfuerzo muy colaborativo para poder acceder a todas estas plataformas. O sea, el reto son los polígonos. Sí, eso siempre ha sido, y eso lo hemos costeado nosotros con donaciones, pero sí, todavía es una brecha gigante que no hemos podido cerrar. Y ahí yo digo que ahí tal vez hay cosas que se van facilitando cada vez más, porque a nosotros nos tocó justo para el proyecto que tenemos bajo el Fondo de Desarrollo Verde, levantar más de 2.000 hectáreas de polígonos, y se hizo rápido con gente en las comunidades. Entonces yo creo que a medida que va avanzando estas formas de tener información que nos permite medir indicadores, yo creo que igualmente de rápido va avanzando las posibilidades, el interés y el levantamiento que la gente ya está haciendo, y yo creo que esas dos cosas van a empatar muy pronto, y va a ser interesante ver lo que sale de ahí. ¿Tú quieres decir algo? Sí, solo para soportar lo de Lucía, porque al final, como lo mencioné, es una cadena. Nosotros por eso a través del AgroApp también hemos fomentado esa opción para que el cliente pueda georreferenciar su finca y pueda agregar límites y puntos georreferenciados para poder suplir esta demanda de información que necesitamos, porque inclusive nosotros tampoco internamente aún seguimos trabajando para tener personal suficiente que tenga este soporte técnico de conocimiento del uso del dron, de mapeo, porque pues es todo un proceso para generación de un mapa y sobre todo la información. Entonces también eso hace un poco más lento el avance de actividades. Entonces a través de ese mecanismo que involucramos pues directamente al cliente que nos supla esa necesidad, pues estamos buscando poder generar más polígonos, más áreas, y pues como mencionaba Lucía, poder trasladar también esta información a fundadores pues como Eco-Business Fund. Había una tercera pregunta, creo. Sí, primero
Ok. Primero, felicitarlos, ¿verdad? Porque yo creo que son grandes pasos los que están dando en el sector financiero. He trabajado bastante tiempo con el sector agropecuario y pues yo creo que buenos avances los que van en términos de digitalización. Sin embargo, pues nosotros también igual hemos iniciado un proceso de digitalización hace 3 años y hemos tenido diversos desafíos. Y eso es lo que quería preguntarles un poco. Uno de los desafíos es prácticamente cuando tú tienes un sistema donde tienes tu cartera de crédito y después tienes una aplicación donde tienes que hacer una integración con esos sistemas para tener un perfil completo de un cliente. Entonces, es un desafío, evidentemente también tienen un costo. Yo no sé si ustedes han tenido también eso, porque eso nos permite a nosotros tener un perfil completo y tomar decisiones, como decía doctor ahí, pues con tiempo, con toda la georreferenciación. O sea, nosotros podemos determinar qué zonas van a estar afectadas por inundaciones, por sequía, dónde está localizada mi cartera, y evidentemente pues eso pues es valioso, pero también toda esta data sirve como trazabilidad, sirve para trazabilidad. Sin embargo, en el mercado pues no se quiere pagar también la trazabilidad y es un costo enorme. O sea, porque hacer estas georreferenciaciones necesita de bastante tiempo para invertir y la tienes que hacer bien. O sea, si no, tienes problemas con los polígonos. Hay fincas que se entrelazan entre ellas. Entonces, yo creo que esos son los desafíos. No sé si han tenido los mismos desafíos, pero igual yo los felicito por el trabajo que han hecho. Muchísimas gracias. ¿Otra pregunta más de la audiencia? Tomamos esos 3 y después hacemos una ronda de reacciones. Muy buenos días, felicitaciones, excelente, me encanta el estudio de biodiversidad. Para Guatemala vengo de la Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala, tenemos más de 250 estudios en sistemas agroforestales, básicamente en café, que ponemos y podemos coordinar qué metodología hemos trabajado. Estoy muy de acuerdo en trabajar todo lo que es satélites y dron, ¿verdad? Sin embargo, hay trabajos que hay que hacer en campo definitivamente y nos sentamos los biólogos a analizar cuál es la situación de la finca y cuál va a ser su impacto si hay una conservación. Las fincas en Guatemala están divididas en la parte productiva y en la parte de conservación. Tenemos un gran problema, no podemos hacer una plataforma porque si no a la semana los cazadores ya están con el puma. Ese es un riesgo muy alto que tenemos en Guatemala. Sin embargo, el impacto sí lo podemos evaluar porque muchos propietarios nos comentan qué especies de mamíferos han tenido y en base a estrategias de conservación logramos a veces que regresen esas especies, ¿sí? Los estudios de sonido son perfectos, pero lamentablemente hay especies indicadoras de salud de ecosistemas como los anfibios, los cuales sí necesitan un estudio puntual en campo. Así que pongo a la disposición los estudios y la metodología que hemos tenido. Tenemos un equipo fuerte de biólogos en Guatemala, con mucho gusto podemos aportar, pero los felicito a los panelistas de hoy y de ayer. Excelente taller, Mario. Gracias. Gracias. Perdón. Felicitaciones también. No me imaginaba que ahora los bancos monitorean la deforestación. Me parece, por un lado, súper interesante y positivo, por otro lado, como pensando que nosotros hemos trabajado como el año pasado cerramos un proyecto de asistencia técnica a red, a los gobiernos en el tema de red, ¿no? y con mucho énfasis en monitoreo forestal y medición de la deforestación, y obviamente hay mucha inversión. Yo sé que es caro crear las capacidades, ¿no? Pero a nivel, por ejemplo, de los procesos red en los países, de medir la deforestación, yo sé que la Unión Europea está invirtiendo aquí en la región en un centro de Copérnicus donde quieren instalar toda la tecnología necesaria para analizar imágenes satelitales producidos por los satélites Copérnicus en la Unión Europea. El SICA teniendo un convenio con la NASA. No sé, hay mucha inversión también pública en eso. Al mismo tiempo sabemos de que cuando los gobiernos reportan la deforestación a la FAO,
ahí tenemos, yo creo que son 180.000 hectáreas por año aquí en la región, pero si Global Forest Watch lo mide son el doble. Y tenemos un colega en el equipo que hizo su tesis sobre eso y llega como ahí en el medio, un poco más cerca a los números altos de Global Forest Watch. Entonces hay mucha inseguridad en eso y al mismo tiempo, digamos, como capacidades dispersas. Y en un mundo ideal, obviamente, debería ser el Estado, que incluso ya hay países que reciben pagos por deforestación evitada, entonces esos sistemas deberían ser seguros y ellos deberían como facilitar esa información, pero el solo hecho de que ustedes dicen, no, mejor nosotros hagamos nuestro propio monitoreo, ya me indica que hay como cierta inseguridad o desconfianza en los datos oficiales, ¿no? Entonces, pero sin embargo me pregunto cómo podemos trabajar juntos, o cuáles son, o dónde ven ustedes la posibilidad de trabajar con los gobiernos en el monitoreo de la deforestación y de esa manera como generar capacidades y llegar, digamos, incluso a ser más eficiente en eso, porque al final es el mismo, la misma finca que aparece en el informe nacional de deforestación, que informa a los NDCs del Acuerdo de París, no sé, siempre es la misma información, pero se está como tomando 3 o 4 veces y con diferentes resultados, y eso me deja un poco inseguro. No sé cuál es la visión que tienen ustedes en esa cooperación público-privada para mejorar el monitoreo de, por ejemplo, de la deforestación en ese caso. Yo quisiera dar un aporte primero acá. Me gustó mucho el aporte suyo, ¿verdad?, que estaba diciendo, y tengo tal vez una crítica tal vez a las instituciones de investigación con las licencias. ¿Qué es lo que pasa? Que gastan un montón tal vez de recursos públicos para hacer datos muy buenos, pero a la hora de poner la licencia es solamente de uso para research, para investigación o para política pública. ¿Y qué pasa con la parte comercial? Si nosotros lo queremos utilizar, entonces, ¿qué pasa? No lo podemos utilizar, si no estaríamos infringiendo las políticas de la licencia. Entonces, las licencias son algo que tenemos que hablar, ¿verdad? Se tiene que liberar, hacerlo, digamos, una licencia commons, para que también la empresa privada pueda utilizar esos datos y reportar de una forma más eficaz, ¿verdad? Sí, bueno, lo dejo por ahí. Dale, tomamos los últimos comentarios de acá y... Buenos días. Realmente las felicitaciones para el panel, como todos han dicho, muy interesante. Yo tengo una pregunta desde el punto de vista del usuario final, que al final al cabo es el que estamos atendiendo, el dueño de la pequeña parcela, ¿verdad?, que es el ganadero, que es el agricultor, y que al final no sé cuál es la importancia, o quisiera saber más bien cuál es la importancia que ese productor le puede ver a la tecnología, porque está clarísimo todo lo espectacular que han mostrado ya ustedes en el panel, que a las instituciones financieras, al Estado mismo, a los investigadores, biólogos, por supuesto le va a ayudar mucho y va a disfrutar ese trabajo. Pero pongámonos y seamos empáticos con el productor, pero con un pequeño campesino, ¿para qué le sirve? O sea, ¿qué nivel de educación le estamos dando a ese pequeño productor para que vea la importancia de lo que están haciendo con los datos que genera su finca? ¿Verdad? Porque más allá de toda la importancia de biodiversidad y de naturaleza, la importancia social para ese productor, ¿verdad? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de la ganadería, que podría implicar, como tiene Uruguay, por ejemplo, tiene la trazabilidad del ganado tecnificada o con metodología de seguimiento, y tiene, desde que nació el ternero ya sabe a qué matadero va a llegar o a qué matadero llegó, ¿verdad? En el caso del resto de América estamos lejos de eso. Y entonces, si estamos haciendo una tecnología que está llegando a la finca, ¿por qué no
incluir en esa tecnología algo que pueda el productor sentir que le está ayudando también. Estoy haciendo preguntas de ignorante total, ¿verdad? O sea, lo que quiero es saber qué hemos avanzado en ese sentido. Tal vez Gracias. puedo comentar muy rápidamente con los proyectos que hemos hecho con Global Bank en Panamá y Bancolombia en Colombia. Toda la información que nosotros estamos recolectando la estamos entregando y la estamos socializando con el productor. Estamos generando planes de mejoramiento de finca donde los consultores expertos con los que trabajamos socializan el plan de mejoramiento de finca y el plan de inversión que el banco podría darle para implementar esas prácticas. Es decir, le sale, dependiendo del diagnóstico de la información que se toma, hay una oportunidad en cambiar pastura natural a pastura mejorada. ¿Cuánto costaría eso? ¿Cuál sería el beneficio, la ganancia de peso? O sea, realmente se le está dando la información de por qué eso es importante y en eso el trabajo de capacitación, sensibilización, socialización es lo más importante porque es el cambio de chip a los ganaderos que tal vez todavía no sean tan abiertos a eso. Otros sí, sobre todo los hijos son los que están más abiertos a eso, que han estudiado por fuera y han vuelto. Entonces, ese para nosotros de hecho es el trabajo más importante. La tecnología no sirve de nada si no vamos y la entregamos y es lo que hemos podido hacer por ahora con esos proyectos. La imagen de dron, muchos clientes jamás habían visto cómo se veía su finca desde arriba. Y eso ya tener eso y habérselas impreso y que la puedan tener en la oficina, les puede decir, no sé, acá tengo fuentes de agua, ¿están reforestadas o no están reforestadas? ¿No? Y si me imagino un plan de mejoramiento de finca, ¿cómo lo veo en el futuro? Entonces, eso es de los trabajos más grandes que estamos haciendo, porque al final no es solamente nosotros decir somos un fondo de inversión de impacto, porque estamos capturando tantas toneladas de CO2, sino cómo eso le sirve al banco, que es nuestro cliente directo, y a nuestro cliente final, que finalmente es el que genera el impacto que nosotros pues decimos que contribuimos. Sí, quizás yo también voy a aportar un poquito a esa puntualmente desde nuestra parte, que nuestro portafolio más importante es el café, donde tenemos más desarrollo en ese tema de tecnologías. Quizás, como mencionaba Lucía, es importante la capacitación, porque todo esto, como ustedes mencionaban, el agricultor en su humildad y en su muchas veces falta de conocimiento no le haya la prioridad a esto o no comprende y menciona cómo está aportando. Entonces aquí viene la parte de este seguimiento a través de capacitación continua, este apoyo a través de equipos técnicos que cuando visitan sus fincas les expliquen, les comenten cómo pueden mejorar, si están produciendo así, qué tipo de insumo pueden utilizar y en esta forma irlos desarrollando poco a poco. Al final, de nuestro lado también lo que buscamos, aparte de la capacitación, con estas imágenes que les podemos dar, bueno, más que imágenes son los mapas puntualmente que les damos, es ver ese acompañamiento y a la larga pues es un proceso, puede ser muy lento porque también requiere soporte técnico, ¿verdad?, del equipo del banco para poder dar ese acompañamiento y que las personas entiendan cómo esa información, tal vez para su siguiente ciclo productivo, si hacen un cambio, van a verlo reflejado en un retorno económico. Cómo el producir bajo esquemas de producción orgánica o bajo el uso de menos plaguicidas, en su siguiente cosecha lo van a ver ese retorno. Entonces es un reto grande que todavía se tiene porque igual nosotros con Ecobusiness les aportamos en un proyecto puntualmente el manejo de suelos y análisis de suelos para que ellos puedan identificar en qué zonas debían segmentar fertilizaciones o qué tipo de nutriente estaba más deficiente. Entonces fue un reto porque en su momento los clientes no encontraban la utilidad de eso, pero como le digo, a largo plazo la tienen. Entonces en su siguiente cosecha ellos se dieron cuenta que ok, desagregar de esa forma mi plan de fertilización y demás me ayudó a que mi cultivo diera más quintales por manzana, etc. Entonces sí es un reto difícil, pero a la larga se ve reflejado en capacitación y en ese uno a uno que pueda tener, en nuestro caso nosotros como banco, a través de nuestros ejecutivos, ese acompañamiento uno a uno con el cliente para poco a poco llevarlo a esa transición y que dimensione que el hacer esto, aparte de aportar al medio ambiente, me aporta a mí como individuo, tanto en temas económicos, pero también como persona que soy parte de un ecosistema. Lid, quisiera hacer algunos comentarios con relación a las consultas de la audiencia. Bueno, me he quedado con la primera intervención y quizás reaccionar a ella.
que de hecho ese es el enfoque que tiene el tema de salvaguardas, ¿verdad? En la jerarquía de mitigación, siempre darle énfasis al tema de la prevención. Entonces, antes de pensar en medidas de atenuación o de mitigación y finalmente compensación. Entonces, de acuerdo, creo que trabajar en esa línea, reconocer, bueno, invertir inicialmente en los estudios de riesgos, porque identificados los riesgos podemos definir las medidas contingenciales que resulten pertinentes y poder garantizar respuestas oportunas. Y bueno, yo creo que también, de nuevo, ¿verdad? Como buscar los mecanismos también de concatenación con los esfuerzos que está impulsando el gobierno en materia de sistemas de alerta temprana, de pronto también nos podría ayudar a aprovechar esas oportunidades. Gracias. Jaime, ¿algunas palabras, reacciones, puntos que se te quedaron por ahí? Uno, ya. Sí, no. La verdad es que me quedo con que la conversación fue muy rica, fue muy interesante. No sabía realmente cómo se iba a desarrollar y ya después de ver todos los inputs de todo el mundo acá, entonces vemos que es muy rica y me llevo muchas cosas para el libro. Gracias. Bueno, a modo de cierre, yo sí tengo algunas reflexiones. Yo creo que hay mucho avance, hay mucha innovación. Yo creo que la tecnología tiene mucho potencial. No hay que correr tan rápido con la tecnología sin realmente asegurar que la ciencia del terreno que lo fundamenta. Entonces el comentario de la colega de Guatemala, o sea, las imágenes solo son tan buenas como la información del sitio o la investigación que respalda la interpretación de sus imágenes. Y sí siento que en el mundo digital que vivimos corremos con la tecnología digital más rápido de la ciencia que le da el soporte a ese potencial de la tecnología. Entonces creo que eso es una buena alerta cuando movemos hacia adelante. Yo creo que el tema de alerta temprana y prevención se está dando tal vez en otros ámbitos, cómo lo incorporamos acá, ¿no? El ámbito de gestión de riesgo ante desastres es uno, el ámbito de la agricultura está mucho más trabajada desde esa perspectiva. Entonces, ¿cómo la podemos incorporar con este espacio donde estamos pensando en paisajes? Yo creo que el punto de Jan para mí es súper importante, cómo hay multiplicidad de mediciones con metodología distinta, información distinta, que puede generar confusión e ineficiencias en el sector. Entonces, ¿cómo podemos hacer cuando tenemos fondos de inversión de impacto a todos sus niveles que están buscando diferenciarse con esas mediciones, ¿no? Es de alguna forma una ventaja competitiva. Por otro lado, hay bienes públicos en todo esto, ¿no? Y de alguna forma los países tienen compromisos y como país también puede actuar para hacer más competitiva el país como tal versus sus vecinos o versus otras regiones del mundo, que es otro nivel que la competitividad de una inversión u otro en un paisaje. Entonces, eso es algo que yo creo que vale hacerlo a nivel de cada inversión, que vale hacerlo a nivel del país, y cómo armonizamos y hasta qué punto podemos compartir información para que el costo sea más bajo para todos y el beneficio sea mucho mayor. El usuario final, o sea, yo creo que probablemente en este espacio nuestros interrogantes son desde cómo medir las cosas a nivel de paisaje. Creemos que son útiles para la persona que está manejando su finca, por tomar este ejemplo, pero no diseñamos estos sistemas para sus necesidades. Entonces, ahí hay algo interesante, tal vez cómo nos encontramos con la gente que usa ese enfoque de diseño enfocado en el usuario, diseño enfocado en los humanos, que parten de qué es lo que le sirve a un productor o alguien que está gestionando un área de tierra, para que juntemos esas dos cosas y ver dónde están las sinergias y dónde hay los intereses distintos. Y sobre todo en eso, un poco la alfabetización digital, para mí es algo súper importante. Hay mucho poder ahora en la tecnología, no necesitas contratar a Unique Land Use para muchas cosas. Google Maps, Google Earth, te permite una visión de tu finca. Yo puedo ver el techo de mi casa,
¿no? Entonces, ¿cómo ayudamos a que acceden a tecnologías que existen y sepan cómo usarlo y cómo aprovecharlo? Yo creo que es un reto que queda pendiente. Y a nivel de tecnología, soluciones tecnológicas, algo que no estoy tan clara si ya estamos aprovechando, pero es otro que podríamos considerar, y alguien lo mencionó, todo lo que tenemos digital con relación a elevaciones, a mapeo digital de suelos, ¿no? En base a la formación de suelo, que nos puede decir modelación hidrológico y modelación de clima. Son cosas que no necesariamente las he visto en los aplicativos que estamos compartiendo acá, pero que nos puede agregar información y las capas ya existen. Entonces, otro espacio para innovación. Muchísimas gracias, que sigan las conversas y gracias por la oportunidad.